Un saludo a todos los hermanos de Mérida y de la región andina de nuestro país. Un gusto en saludarles y poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor en vista de este tiempo en el cual debían celebrar las conferencias allí. Siempre les recordamos y estamos muy agradecidos por el trato que siempre nos han dado. Quisiera compartir con todos un mensaje basado en el pasaje que está en Génesis, capítulo 1, los versículos 14 al 19, que dice así: Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Hasta allí esperamos que el Señor bendiga su palabra. Génesis viene siendo como la introducción a la Biblia, el libro de Dios. En toda introducción hay una breve presentación del contenido y una especie de invitación y animación a leer ese contenido, a leer ese libro. Con la lectura de la introducción se tiene ya una idea de lo que trata el libro. Así es el libro del Génesis, la introducción a la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, el capítulo 1 es la introducción del Génesis. De manera que en forma muy breve, el capítulo 1 nos muestra el tema del libro y nos habla acerca de su autor. Lo que Dios hizo cada día, aquí en el capítulo 1, está lleno de lecciones. Por un lado, claramente, se dice que todo fue creado por Dios para señalar su poder. Y por otro lado, se presentan verdades en cada día, verdades que están como en forma de un embrión, que luego se van desarrollando a través de las Escrituras y que nos muestran el propósito de Dios. Vamos a considerar hoy lo que Dios hizo en el cuarto día. Aquí leemos de lumbreras, para referirse al sol, la luna y las estrellas. Y se habla también acerca de estaciones, de días y de años. Era el propósito de Dios crear el tiempo. Alguien ha dicho que el universo se compone de 5 elementos que son el tiempo, la acción, la fuerza, el espacio y la materia. En el versículo 1 de este capítulo encontramos esos 5 elementos cuando leemos en el principio. Allí está el tiempo. Creó, allí está la acción. Dios, allí está la fuerza. Los cielos, allí está el espacio. Y la tierra, allí está la materia. En el cuarto día, particularmente, se habla del tiempo. Y se mencionan
estaciones, días y años. Nos hace pensar en el papel que juega la Tierra, la Luna, el Sol y las estrellas en relación con el tiempo. Como sabemos, un año está determinado por el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol y que dura 365 días. El mes está determinado por el recorrido que hace la Luna alrededor de la Tierra y que dura 30 días. Un día está determinado por la rotación que hace la Tierra sobre su propio eje y que dura 24 horas. Pero, ¿de dónde sale que una semana dura 7 días? Sale de aquí, de los 6 días de la creación y el séptimo día en el que Dios reposó. El relato de Génesis capítulo 1 es la única explicación que puede ser esgrimida para que una semana dure 7 días, y eso encaja perfectamente con el resto de los períodos mencionados aquí. Entonces, sí hay algunos principios que se desprenden con la consideración de lo que Dios hizo en este cuarto día. Primero, Dios es el que creó el tiempo. El tiempo, hermanos, es como un paréntesis que Dios abrió entre la eternidad pasada y la eternidad futura, si es que podemos utilizar esos términos. Pero así como el tiempo tuvo su principio, también el tiempo tendrá su fin. Porque leemos una frase que aparece en Apocalipsis 21 y 25 y en Apocalipsis 22 y 5. La frase dice así: no habrá noche, no habrá allí más noche. Eso se refiere al momento cuando el tiempo se termine, deje de contarse. Y entonces vendrá otra vez la eternidad, cuando no se va a volver a contar el tiempo, al menos como lo conocemos ahora, sino que será un día eterno. Segunda consideración que podemos tomar en cuenta en este cuarto día es que el tiempo está dividido, o podemos decir está ordenado en secciones. Como estamos leyendo aquí, días, semanas, meses, años. Así está dividido el tiempo como lo conocemos en el terreno de la naturaleza. Pero en el terreno de la historia de la humanidad, Dios también ha prefijado el orden de los tiempos. Y eso es algo que se descubre cuando vamos leyendo la palabra de Dios. Por ejemplo, dependiendo de la referencia que tomemos, uno puede dividir el tiempo. Fijémonos, si tomamos en cuenta la orden que Dios dio en cuanto a la dieta, hubo un tiempo en el que el hombre no comía carne. Luego hubo un tiempo en el que podía comer carne sin la sangre. Posteriormente se señaló un tiempo en el cual se podía comer carne, pero estableciendo una diferencia entre animales limpios o inmundos. Y estamos viviendo en el día de hoy cuando Dios no nos prohíbe comer ningún tipo de carnes y no hay diferencia entre animales limpios e inmundos. Ahora, si tomamos en cuenta los altares, hubo un tiempo en el que se podía construir un altar para adorar a Dios en cualquier lugar. Luego, hubo un tiempo en el que solo Dios aceptaba el altar de bronce en el tabernáculo y posteriormente en el templo para que trajesen sus ofrendas
y adoraran a Dios. Pero estamos viviendo hoy un periodo en el cual ya no usamos ningún altar material, ni ningún altar en un lugar específico de este mundo, sino que nuestro altar es el mismo Señor Jesucristo. Pero hay algo muy significativo y que tiene que ver con los tratos que Dios ha venido haciendo con el hombre y que lo llamamos dispensaciones. Así es como es importante distinguir, así como es importante distinguir las distintas épocas del año, es importante saber distinguir también estas dispensaciones y saber cómo fue el trato de Dios en cada una. Me gusta el enfoque que aprendí en el colegio evangélico por boca de la señorita Fanny, que establecía un paralelo entre los días de la creación y las dispensaciones. Así, el primer día correspondía al periodo de Adán a Noé. El segundo día al periodo de Noé a Abraham. El tercer día al periodo que iba de Abraham a Cristo. El cuarto al periodo actual de la gracia de la iglesia. El quinto día al periodo de la gran tribulación. El sexto día al periodo del milenio. Y el séptimo día al día eterno. Bien lo dijo un hombre llamado Agustín, que si nosotros logramos hacer una distinción en el orden de los tiempos, no íbamos a tener problemas con armonizar los libros de la Biblia. Es necesario conocer cómo es que Dios ha ordenado los tiempos, y eso es lo que nos va a permitir tener el discernimiento para saber cuáles son las verdades de Dios que debemos asumir para este período de la gracia y cuáles son las que corresponden a los otros períodos. Si no tenemos claridad en cuanto a esto, vamos a mezclar la ley con la gracia o la gracia con cualquier otro período mencionado en las Escrituras. Ahora, tercero, en cada período mencionado en este día, Dios colocó un testimonio que ejerciera influencia sobre la tierra. No podemos ignorar la tremenda influencia que ejercen los astros, el sol, la luna, las estrellas, sobre la tierra y sobre nuestras vidas. Por ejemplo, las cosechas, las mareas, las estaciones, nuestros sueños, nuestro trabajo, nuestra dieta, todo está bajo la influencia de estos astros. Y también, en cada periodo de la historia, Dios ha tenido sus testigos que ejerzan gran influencia en la vida espiritual del ser humano. Tomando en cuenta lo enseñado por la señorita Fanny, estamos viviendo en el periodo representado por este cuarto día, en el cual Dios está formando un pueblo para su gloria, que se llama la iglesia. Es el periodo que llamamos la dispensación de la gracia de Dios. Este periodo comenzó el día de Pentecostés y finalizará el día del arrebatamiento. Y las lumbreras, mayor, menor y las estrellas, son una representación de Cristo como el sol, la lumbrera mayor, de la iglesia como la luna, la lumbrera menor, y de cada creyente como una estrella. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Él también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y también leemos en la carta a los filipenses que los creyentes somos luminares en medio de las tinieblas de este mundo. La gran tarea de la iglesia y de cada creyente es dar testimonio de nuestro Señor
por medio de la predicación del Evangelio. La iglesia que no predica ni evangeliza no ha entendido el propósito que Dios tiene para ella. Y el creyente que no da testimonio del Evangelio tampoco ha comprendido la razón para la cual fue salvado. Cuarto, es provechoso ver la manera como el sol, la luna y las estrellas se mencionan juntos en muchas porciones. Por ejemplo, Salmo 8, versículos 3 y 4. Salmo 136, versículos 7 al 9. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 1 y 2. Jeremías, capítulo 31, versículos 35. Allí aparecen el sol, la luna y las estrellas juntos. Y eso nos hace pensar en la comunión y la armonía que debe haber entre el creyente y su Señor y entre el creyente y los demás creyentes para dar un testimonio eficaz. Y haciendo cada uno lo que le corresponde hacer. El Señor nos ayude a tomar en cuenta estas preciosas verdades, sencillas, pero que son muy útiles para nosotros en este periodo en el cual estamos viviendo. Hagamos distinción de los tiempos, reconozcamos el tiempo en el que estamos viviendo y asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Que el Señor bendiga su palabra.